Bueno, empezamos entonces. Ustedes saben, primero que nada me voy a presentar, soy Mirta Barión de Gamarsi y yo soy inglés en la Facultad Regional Santa Fe, soy la coordinadora del área idiomas. Ustedes saben que tenemos solamente 4 clases, lo cual es muy poco. Entonces lo que vamos a hacer, yo les voy a dar técnicas de lectura, es decir, vamos a llamar a este curso Introducción a las técnicas de lectura. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de que ustedes puedan leer e interpretar textos no tan difíciles para luego seguir avanzando. Si en algún momento tienen otro nivel de inglés, que puede ser, se puede profundizar más, pero como ya les dije, son solamente 4 clases. Por eso lo llamamos Introducción a las técnicas de lectura. Ustedes cuando se les presenta un texto en inglés, ¿qué es lo primero que dicen? No entiendo nada, ¿no? Qué difícil, no entiendo, lo quieren leer, lo quieren traducir. Entonces, el primer problema al que se enfrentan es la gran cantidad de información. Vieron que hoy en día tenemos tanta información con internet que nos volvemos locos. Ese es uno de los problemas, la gran cantidad de información. ¿Y cómo vamos a hacer para resolver esa gran cantidad de información? Vamos a aplicar técnicas de segmentación. Yo les llamo técnicas de segmentación, ¿por qué? Porque vamos a tomar como unidad de análisis la oración. Ustedes saben cuál es la característica de una oración, y que empieza con mayúscula y termina con un punto. Eso lo tienen claro. Entonces, vamos a analizar primero la oración. Vamos a dividir esa oración en partes para después poder leer un párrafo y después del párrafo podemos llegar a leer capítulos de libros, por ejemplo. ¿Qué otro problema? ¿A qué otro problema se van a enfrentar? Y problemas de significado. ¿Y cómo van a resolver los problemas de significado? ¿Qué les parece? Acá me dicen con un diccionario. Muy bien, yo les voy a dar un diccionario que está muy bueno, a lo mejor ustedes ya lo conocen. Después les voy a escribir es el Word Reference, es un diccionario, tiene todos los idiomas. Ustedes van a usar inglés-español o español-inglés. Es lo mismo que tener el diccionario físico. Tiene ejemplos, yo les voy a enseñar a usarlo. Ustedes saben que, según la especialidad que ustedes estudian, van a tener palabras que son técnicas, que son específicas de la especialidad, y otras palabras que son subtécnicas. Generalmente las que más van a aparecer en lo que ustedes van a leer van a ser las subtécnicas. ¿Y cuáles son? Son las palabras que se repiten siempre en casi todo lo que leemos. Por ejemplo, system. System, sistema. Puede ser un sistema de energía, un sistema educativo, un sistema de cañerías, y siempre es system. Por eso le decimos que es subtécnica, porque no es específica de una disciplina. ¿Se entiende? Y después tenemos el vocabulario gramatical. ¿Cuál es el vocabulario gramatical? Claro, ustedes lo que yo les voy a dar son reglas básicas, y ustedes se van a tener que acordar de cositas muy simples. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es un sustantivo? De a uno. Un sustantivo, ¿qué es?
Generalmente el sustantivo puede ser una cosa, ¿no es cierto? Puede ser un sustantivo común, un diccionario, una computadora, una mesa, una silla. ¿Se acuerdan de eso? Es todo lo que yo puedo decir, por ejemplo, el escritorio, la computadora, lo puedo pasar a plural, puedo decir 100 computadoras, 100 alumnos. ¿Se acuerdan de los sustantivos que son comunes o propios cuando son, por ejemplo, nombres de personas o el nombre de una ciudad? Esos son los propios, ¿se acuerdan? Los que van con mayúscula. Entonces, dijimos que vamos a reducir esa gran cantidad de información que van a ser, por ejemplo, capítulos de libros, párrafos, hasta llegar a la oración. Y en esta primera parte vamos a analizar la oración. Vamos a tomar la oración como unidad de análisis. ¿Se entendió? Ahora, si yo quiero escribir... Entonces, vamos a empezar con una oración afirmativa. Si yo digo, por ejemplo, los alumnos de Paraná no están presentes, ¿es afirmativa o es negativa? Si digo no están presentes, es negativa, porque estoy diciendo no están. Entonces, si yo digo, ¿quiénes vinieron? Es una pregunta, es una oración interrogativa. Vamos a empezar con la oración afirmativa. Toda oración afirmativa en inglés siempre tiene un sujeto. Si yo digo, los alumnos estudian inglés, los alumnos es el sujeto. ¿Me siguen? Los alumnos, sujeto, estudian es el verbo, inglés el complemento. ¿Se entiende? Nadie me contesta. Entonces, toda oración afirmativa en inglés empieza con un sujeto. Ustedes tienen que acordarse que no es como hacemos en español, que yo les digo, estudié todo el día inglés. Estudié, ¿quién estudió? Yo. Estudio inglés todos los días. ¿Quién? Yo. Se sobreentiende que es yo. ¿Se acuerdan? Eso lo podemos hacer en nuestro idioma, en español. En inglés no se puede. Por eso es más fácil el inglés. ¿Por qué es más fácil? Porque siempre está presente el sujeto. ¿El sujeto quién es? Es la persona que realiza la acción expresada por el verbo. ¿Se acuerdan los verbos en español? ¿Cuáles son? Los verbos son los que terminan en ar, ir. ¿Se acuerdan? Amar, temer, partir. Los ar, ir del español son los verbos que en inglés se designan con la partícula to. Adelante. Pero recuerden, nunca en una oración afirmativa puede faltar el sujeto. Siempre, siempre tiene que estar el sujeto. Después del sujeto está el verbo. Recuerden, el verbo, ¿se acuerdan lo que es el verbo en español? Son las acciones, estudiar, leer, comprender, viajar, manejar, todos esos, caminar. Y el complemento que puede estar o no. Yo digo, por ejemplo, Juan estudia. Juan es el sujeto, estudia es el verbo. Si yo digo, Juan estudia, ¿qué cosa? Inglés, inglés es el complemento. Que es el objeto directo, pero no se compliquen. Quiere decir que toda oración afirmativa en inglés tiene por lo menos dos partes. Un sujeto, que es quien realiza la acción, el verbo, que es la acción que realiza ese sujeto,
y el complemento que puede estar presente o no. ¿Qué vamos a encontrar en un sujeto? Y vamos a encontrar palabras que no son verbos. Por eso le llamamos estructuras no verbales, porque no son verbos. ¿Qué vamos a encontrar? Los alumnos de la tecnológica, los alumnos de la tecnicatura, las ciudades de Argentina, grupos de palabras, pero no verbos. ¿Y qué vamos a encontrar en el verbo? Y vamos a encontrar verbos, estructuras verbales. Y en el complemento, ¿qué voy a encontrar? Lo mismo que en el sujeto. Si yo digo, por ejemplo, los alumnos de la tecnicatura estudian inglés. Inglés es el complemento. ¿Se entendió? Bueno, a nadie me contesta. A ver si yo... ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a aplicar, ¿me escuchan? Que íbamos a aplicar la técnica de la segmentación. Entonces, cuando a ustedes se les presenta una oración, lo primero que tienen que ver es si en esa oración existen palabras cortas. Palabras terminadas en S o lo que a ustedes les parece que es un verbo. A ver si yo puedo escribir. Si yo apago acá, ahí. No. Si yo quiero escribir... Ahora voy a agrandar estos textos que yo les preparé. ¿Ustedes ven el primer texto o está muy chico? Está chico. Está muy chico, teacher. Ahí está mejor. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está, ahí está. Ahí. Perfecto. Entonces, lo primero que ustedes tienen, fíjense el título. Yo lo que les dije es que ustedes cuando ven una oración tienen que tratar de buscar palabras cortas. Ya les voy a dar una lista de cuáles son las palabras cortas. La S final es fundamental. Y lo que a ustedes les parece que es un verbo. Si ustedes se fijan en este título, si yo les marco así, ustedes ven. Profe. Teacher. Entonces, fíjense, ven que acá, ¿ustedes ven que acá hay una S? ¿Ven que hay una S? Entonces en esta S yo voy a... Teacher. Sí. ¿Me escuchan?
Precisamente a eso íbamos. ¿Cómo? Escuchamos con mucho eco. Ah, Si puede acercar el micrófono porque... ¿y ahora? ¿Así? Ahí sí. Ahí Cuando sí, lo tienen cerca. ¿Ahí me escuchan bien? sí, ahí sí. Yes. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes tienen que prestar atención cuando aparece una S. Fíjense, ahí encontré una S y yo corté la estructura, ¿ven? La S es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece una S, tengo dos posibilidades, o que sea un sustantivo en plural, por ejemplo, alumnos, computadoras. En este caso, ven, impacts. ¿Qué les parece? Es muy parecido al español la palabra. ¿Qué será? ¿Impactos? ¿Impactos? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra importante ahí es impactos y que la palabra que está antes, fíjense que termina en AL, es un adjetivo. ¿Cómo son esos impactos? ¿Se acuerdan los adjetivos en español? Me hablan del sustantivo, me dice cómo son: una computadora nueva, un sistema nuevo, una ciudad grande. Nosotros en español al adjetivo lo podemos poner delante del sustantivo o después. Yo puedo decir, es una gran ciudad o es una ciudad grande. En inglés el adjetivo se coloca siempre delante, siempre antes del sustantivo. ¿Se entiende? Por eso yo acá, fíjense, encontré una S, corté. ¿Qué quiere decir? Me quedaron dos palabras. Environmental. Si yo se los marco, ¿ustedes ven? ¿Ustedes ven si yo se los marco o si no me siento en la computadora? ¿Cómo ven mejor? No me gusta sentarme en la computadora porque es como que les doy la espalda, pero me parece que no queda otra. Entonces, me quedaron dos palabras. Fíjense. Environmental impacts. Acá tengo una palabra corta, ¿ven? Esa palabra corta, ¿todos la ven? Off. Esta es una de las palabras cortas que yo después les voy a dar la lista. Entonces, en el título me quedaron estas dos palabras, de las cuales la más importante es la última de la derecha. Esta es una construcción que se llama nominal porque tiene nombres, no tiene verbos. Entonces acá estoy hablando de los impactos. Yo puedo acá decir ambientales, del medio ambiente, lo que a mí me gusta. Ustedes pueden buscarlo en el diccionario. Yo ahora les voy a decir, a ver, ¿cuál es el diccionario? Este es el diccionario. Wordreference.com. Ustedes ponen la palabra, fíjense. ¿Ustedes tienen computadoras ahí disponibles? ¿Ustedes tienen computadoras disponibles o no? No, profe. No tienen. Bueno, sería bueno que tuvieran computadoras. Así podemos usar todas las herramientas online. Fíjense, ustedes entran al diccionario. Si tuvieran la computadora, yo los podría ayudar. Ustedes buscan. Fíjense, environment, por ejemplo. ¿Ven? Environment. ¿Ven que aparece una N? ¿Todos ven que aparece una N? ¿Al lado?
Esa N quiere decir nombre o noun en inglés, quiere decir que es sustantivo. Pero lo que a mí me interesa ahora es la terminación AL. Vieron que en el título yo tengo la terminación AL. Cada vez que ustedes ven una terminación AL, no es la palabra importante de lo que ustedes están leyendo. Tienen que seguir hasta donde encuentran S o una palabra corta. Porque esa palabra que termina en AL está modificando a la palabra importante, que en este caso es impactos. Los impactos ambientales o del medio ambiente, yo lo puedo decir como quiera, siempre que le esté dando el sentido que tiene el texto, yo lo puedo expresar de la manera que a mí me parece correcta. ¿Se entiende? Se van a acordar entonces que todas las palabras que terminan en al no son la palabra importante del artículo que estoy leyendo. Tengo que seguir, porque esa palabra está modificando a la palabra importante, que en este caso es impactos. ¿Se entendió? ¿Cómo? Es una regla. ¿Por qué? Porque el adjetivo, que toda palabra que termina en AL es un adjetivo en inglés, siempre está antes del sustantivo, lo está modificando. ¿Se entendió? ¿Qué diccionario es el que usa, que recomienda? El diccionario que yo les recomiendo es el que les mostré recién, el Word Reference, wordreference.com. A ver si se lo puedo escribir más grande, ¿quieren? Ahí está, mira. No, está bien, se ve bien, se ve bien. Ah, bueno. Word. Word como el programa para escribir, ¿vieron? Que ustedes usan el Word para escribir. Word quiere decir palabra. Entonces, Sí. wordreference.com es el mejor diccionario que hay. Y si ustedes se fijan, yo puse environment y ustedes al costado tienen la familia de palabras. ¿Ven? Environment, medio ambiente. Environment friendly, amigable con el medio ambiente. Environmental, que termina en AL. Después tengo environmentalism. Después environmentalist. Ambientalista. No, son familias de palabras. Por ejemplo, la familia de palabras de universidad. ¿Cuál es? Universitario. ¿Qué más? No hay muchas. Universidad, universitario. De escuela. Escolar. Escolaridad. Todas las que están relacionadas. Esa es la familia de palabras. Entonces ustedes buscan la palabra y al costado tienen todas las palabras de esa familia. Por ejemplo, ustedes buscan, fíjense, environment. Environment es el medio ambiente, ¿ven? Medio ambiente, ambiente, es un sustantivo, por eso tiene la L. Cuando yo le agrego la L, que es el caso que nos ocupa en nuestro artículo, ya es adjetivo, ¿ven? ¿Lo ven? Todo lo que termina en AL siempre es adjetivo. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para no buscar tanto en el diccionario, porque yo sé que como es un adjetivo, tengo que seguir a donde está la palabra importante, porque eso es lo que me va a dar la idea de lo que yo estoy leyendo, ¿se entiende? Entonces, volviendo al texto.
¿Me escuchan? Sí, Sí, teacher. profesora. Ahora me escuchan, buenísimo, porque ha dejado de funcionar. Entonces, dijimos que la S es muy importante porque o es un sustantivo en plural, como en este caso, o es un verbo. Sabemos ya que toda palabra que termine en AL es adjetivo, esta es una palabra corta, entonces acá estoy hablando de los impactos ambientales o del medio ambiente de, y acá ven que tengo dos palabras, solar power. Cuando tengo dos palabras, la última de la derecha es la palabra importante. Power en este caso es energía. Recuerden que en inglés una misma palabra tiene distintos significados, distintas acepciones según el contexto. Porque power también puede ser el poder de Superman, por ejemplo. Pero en este caso yo estoy hablando de energía solar. ¿Se entiende? Entonces, dijimos que cada vez que encuentro una S tengo dos posibilidades. O que sea sustantivo en plural, como en este caso, o que sea... Fíjense que acá encuentro una S, ¿ven? ¿Ven que acá hay una S? ¿Todos la ven? Yo tengo que determinar si esa S es sustantivo en plural o si es un verbo. ¿Y cómo hago? Yo ya les dije a ustedes que, fíjense, esta oración es bastante larga, acá recién está el punto. Yo tengo que dividir la oración en sujeto, porque dijimos que toda oración afirmativa en inglés tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Qué encontramos en el sujeto? En el sujeto encontramos construcciones que no son verbales, ¿se acuerdan? Fíjense acá. Es muy importante que ustedes se acuerden de los artículos. ¿Cuáles son los artículos en español? El, la, los, las, un, una, unos, unas. Si yo digo, el árbol se cayó. El artículo, el, ¿se acuerdan? En inglés es más fácil que el español porque tengo este solo artículo, ¿ven? THE. ¿Todos lo ven? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Bueno. Sí, teacher. Perfecto. Así me gusta. Entonces, este artículo... perdón. Recién se había cortado y volvió solo. Qué raro, porque yo lo estaba Yo viendo. toqué ahí. Ajá. ¿Qué apareció un cartel de Adobe? A ver, ¿me dejó un segundo? Sí. ¿Y quién cerró la Adobe acá? Lo cerraron sin querer. Igual no hay nadie. No hay nadie en el Adobe Connect. Yo quiero escribir en el pizarrón. ¿Esto? ¿Acá está dando? Para que ellos no vean eso y yo quiero escribir. Claro. Yo quiero tener el pizarrón. Está bien. La escribo acostada. Quiero tener ese texto, quiero tener el pizarrón para escribir y explicar. Ah, no. ¿Se puede? Bueno. Perfecto, eso te quiero preguntar. No, se abre No, está un bien. Word en blanco. Claro. ¿Está bien? No, eso sí, está bien, pero no en el pizarrón. ¿Cómo no? No puedo yo escribir y ¿Sí? hablar. O sea, Abre el Word en blanco y claro. perfecto. Está bien. Abre uno nuevo. Sí, porque tenemos que instalar una aplicación que todavía no la...
cuando la busco acá. Y si abrís uno mío, no se abre. Texto mío, no. Acá. Espera. Déjamelo ahí. Ahí está. Y ahora puedo escribir ahí. Perfecto. Y esto lo tengo que tener cerca porque si no hay eco. Hay eco. Dice que hay eco. Me dijeron, no sé. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, teacher. Perfecto, bueno. Bueno, seguimos. Entonces dijimos que nuestra unidad de análisis es la oración y que para eso es muy importante tener en cuenta la S. ¿Por qué? Cada vez que aparece una S tengo dos posibilidades. O es un sustantivo en plural, ¿eh? Gracias. O es un sustantivo. No. ¿Cómo? Bueno. Voy a explicarles desde la compu y a lo mejor la clase que viene. Ahora sí. Tiene que, o sea, así. O sea, que escriba Perfecto. no arrastrando la mano porque Así. ¿Eh? este va acá. Si no, se confunde y no. Ah, perfecto. Ajá. No. Bueno. Entonces dijimos que la S era muy importante, porque o me está indicando que es un sustantivo en plural o que es un verbo. Entonces, volvemos al texto. También dijimos que toda oración afirmativa en inglés tiene un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Qué encontramos en el sujeto? En el sujeto encontramos estructuras nominales, nombres, palabras que no son verbos. Es muy importante que ustedes se acuerden de los artículos. En inglés tengo dos artículos nada más, fíjense. Esta palabra, THE, quiere decir el, la, los, la, femenino, masculino, singular, plural. Se usa para todos los sustantivos. Si yo quiero decir el sistema, digo the system. Si quiero decir los sistemas, digo the systems, con S. Y el otro artículo es A. ¿Ven este A que aparece acá? A quiere decir un o una. ¿Qué significa esto? Que si yo veo que aparece este artículo, el, la, los o las, quiere decir que va a aparecer una cosa que puede estar en singular o en plural, un sustantivo. Y si aparece este artículo A, que es un o una, quiere decir que también va a haber una cosa o un sustantivo. ¿Se entiende? Fíjense, acá dice el algo y acá dice un algo. Si yo digo el sistema, punto suspensivo, un error, lo que está en el medio tiene que ser un verbo. Si no, no tendría sentido la oración. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acordarse que la S es un marcador importante, un referente, porque me está indicando que es un sustantivo en plural, como en este caso, o puede ser un verbo. ¿Qué pasa? Si es un verbo, ese verbo está conjugado. ¿Qué es un verbo conjugado? Si yo digo estudio inglés, ¿quién estudia? Yo. ¿Cuándo? Todos los días. Si yo digo estudié inglés, ¿cuándo?
Ayer, hace una semana, hace un mes. ¿Quién? Yo. O sea que un verbo está conjugado cuando me dice quién realiza la acción y cuándo. Entonces, si yo les digo que la S es una señal de que el verbo está conjugado para una tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas? Él y ella, en español. ¿Se acuerdan? Él y ella. ¿Qué significa esto? Y yo puedo suponer que este es el sujeto, que esa S es el verbo y que todo lo demás es el complemento. Porque yo les enseñé a ustedes que en inglés toda oración afirmativa tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Fíjense qué largo que es el complemento, pero no importa, porque yo ya sé. ¿Se ve bien? Entonces, ¿cómo me quedó esto? Fíjense. Me quedó A determina B, por ejemplo. Yo no entiendo nada lo que dice, pero yo sé que esta no es una oración interrogativa, no es una pregunta. ¿Cómo sé? Porque al final no hay un signo de interrogación. Y todas las oraciones interrogativas del inglés tienen el signo de interrogación al final. Ustedes saben que en español el signo de interrogación va al principio para abrir la pregunta y al final para cerrar. En inglés solamente para cerrar. Entonces, fíjense, esta oración yo supongo que es una oración afirmativa porque no tiene signo de interrogación. Además, puedo decir que es una oración afirmativa porque no aparece la palabra not. Fíjense, la palabra not siempre niega verbos. Y si ustedes miran, en esta oración no aparece not. Quiere decir que es una oración afirmativa. Y que esta S corresponde al verbo. Y si esta S corresponde al verbo, el sujeto es de son. Ustedes buscan son. ¿Saben lo que es son? ¿Alguien sabe lo que es son? S-U-N. ¿Sol? Sol, muy bien. Muy bien, sun es sol. Entonces acá me está hablando del sol. El sol es el sujeto de esta oración. Y este es el verbo. ¿Por qué tiene ese? Porque está en presente. El sol realiza, hace, brinda algo. Entonces, ¿qué hago? Uy, yo no sé lo que quiere decir. Copio, busco en el diccionario. Fíjense, le tengo que sacar la S. Esa señal de la que yo le hablé desaparece. ¿Por qué? Porque cuando yo busco en español tampoco busco un verbo conjugado. Si yo les digo, por ejemplo, ayer traduje un libro, ¿ustedes van a buscar traduje? No, van a buscar el ir en el diccionario, que es traducir. Lo mismo pasa en inglés, tienen que buscar el verbo ir. Entonces le tienen que sacar, en este caso la S, y poner el verbo con su nombre, provide. Buscan provide, ¿y qué aparece? ¿Ven que aparece BTR? Quiere decir verbo transitivo. Verbo transitivo es igual que en inglés. Transitivo es cuando toma algo. Por ejemplo, acá dice provide, proveer, aportar. También puede ser producir. Yo proveo algo. Aporto algo. Por eso es transitivo, porque toma un objeto. Produce algo. Entonces, si yo vuelvo al texto, el sol provee, suministra, brinda, cualquier palabra que a ustedes les parezca que puede ser sinónima. El sol provee, brinda, ven que acá aparece el artículo un o una, ¿y qué hago? Sigo hasta donde aparece una palabra corta. ¿Ven que acá hay una palabra corta?
¿Qué pasa? Yo les dije a ustedes que cuando aparecía una S, atención, que era una señal, ¿sí? Pero acá, fíjense que aparece esta terminación OUS. Siempre que aparece OUS es un adjetivo. Es como la terminación al, ¿ven? Al, lo vamos a marcar azul porque son adjetivos. Toda palabra que termina en ous es adjetivo. Quiere decir que acá la palabra importante es la que sigue, resource. ¿De quién estoy hablando acá? De un resource. El sol provee, el sol suministra, el sol da un resource tremendo. ¿Alguien sabe lo que es resource? Es parecido al español, es un recurso. Recurso. Entonces, el sol brinda, suministra, provee un recurso tremendo. ¿Ven que acá aparece esta palabra corta? Ya aprendimos dos palabras cortas. Of, que generalmente quiere decir de, y for, que en el 75% de los casos significa para. También quiere decir por. Para o por. Pero en lo que ustedes van a leer, acuérdense, lo primero que piensan es para. ¿Se van a acordar? Entonces, ya vimos los artículos, que hay dos nada más en inglés. THE, que quiere decir el, la, los o las. ¿Para qué me sirve? Para saber que lo que sigue es un sustantivo, una cosa. El otro artículo, pero solamente para singular, quiere decir un o una. No se usa para los plurales. Vimos la terminación OUS, que también es adjetivo. ¿Qué pasa? Si es adjetivo, no es la palabra importante. La que sigue es la palabra importante hasta donde encuentro S, palabra corta. Acá encontré la palabra corta, estoy hablando de un recurso. Delante de la palabra recurso yo puedo tener 3, 4 palabras que están modificando al recurso, que me están diciendo cómo es ese recurso. ¿Se entiende? Fíjense que acá aparece esta palabra and. Y esta palabra or. ¿Qué pasa? Estas dos palabras unen, nunca cortan. Quiere decir que yo acá no puedo poner una barra y cortar, y acá tampoco. ¿Por qué? Porque cuando aparece and o aparece or, me está uniendo dos cosas, dos elementos que son iguales, que tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, acá me quedó, el sol provee un recurso. ¿Cómo es ese recurso? Tremendo. ¿Para qué? Para... ¿No se les ocurre nada? Piensen cómo lo dirían ustedes en español sin buscar en el diccionario. El sol provee un recurso tremendo para generar. ¿Les gusta para generar? Sí. 24. Electricidad limpia y sustentable. Claro, para generar. Acá me aparece otra palabra corta como, ¿ven? Esta without, a pesar de que les parece larga, pero es una preposición también. Generalmente las palabras cortas son preposiciones. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. ¿Se acuerdan en español? Esto quiere decir sin, S-I-N. Es una preposición, corta estructura. Entonces, para la generación o para generar. ¿Qué cosa? Electricidad. ¿Cómo es esa electricidad? Es clean y es sustainable. Estos dos son sustantivos. Limpia y sustentable. Claro, entonces queda, el sol provee un recurso tremendo para la generación o para generar electricidad limpia y sustentable o sustentable y limpia. El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque como I une dos elementos iguales, yo puedo decir el que quiera, lo puedo decir antes o después, lo puedo intercambiar. No afecta, ¿se entiende? Y lo mismo acá, sin qué, a ver, ¿qué será pollution? Igual que en español.
Polución. Y Polución. contaminación, polución. Polución. tóxica. Muy bien. Contaminación, polución tóxica o... Sí, no me la dieron Fíjense aprobada. acá. ¿Ven que tengo 3 palabras? Miren. ¿Cuál les parece de estas 3 que es la más importante? Emisiones. Emisiones, porque tiene la S. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se entiende cómo es la técnica? Profe, Sí. ahí en la terminación ing no sería para ando yendo, porque Claro. se puede Ya, decir generar claro. también de Ya generando. sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, como me preguntaron eso, yo les digo, existen 9 casos de terminación ing. Solamente en uno de los casos es la traducción ando-endo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en esta primera, ¿ustedes vieron que aparece ing? Sin embargo, solo se dieron cuenta, sin que yo les explique, que el sol provee algo, un recurso, ¿para qué? Para generar o para la generación de. Porque este es un caso de preposición más ing, ¿ven? For es para o por, son preposiciones. Más ing. Y acá, fíjense, Global Warming Emissions, la palabra importante es emissions, y Global Warming, en este caso warming, es calentamiento global. ¿Por qué? Si ustedes le sacan la ing, warm es calentar. Entonces, es un caso de ing como sustantivo. Yo les voy a decir, acá les voy a explicar, ya que me preguntaron, en qué casos es ando-endo. Si yo digo, fíjense, the sun is providing, voy a usar el mismo verbo que acá, ¿ven? Provide, proveer, pero al agregar ing pierde la e. The sun is providing a tremendous heat. Por ejemplo. Entonces, acá sabemos que hay un sustantivo porque tengo el, la, los o las, ¿no es cierto? Sí. El sol. Ustedes todavía no aprendieron esto, pero este verbo is es el es del español, es uno de los verbos básicos del inglés, ser o estar. Fíjense que acá este es está combinado con ing, ¿ven? ¿Lo ven? Is más ing. Entonces, vamos a marcarlo rojo, porque es el verbo. El sol is providing, ¿qué cosa? Un calor terrible. El sol, si esto es proveer, suministrar, dar, está dando, está brindando un calor tremendo. ¿Se entiende? Sujeto, verbo, complemento. En este caso, cuando yo combino el ser o estar más ing, ahí es estar más ando, endo. ¿Se entiende? El que me preguntaba del ando, endo. Si al que me preguntaba, yo le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí es ando, endo. Así. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y vos me decís, I am studying English.
¿Mm? Ahí sí es ando, endo. Yo estoy... Sí, ¿me ibas a preguntar algo? ¿Se entiende cuándo es ando, endo? Es ando, endo el ing cuando está combinado con el verbo to be. No llegamos a esto, pero se los explico porque salió la pregunta. Todavía no llegamos. ¿Mm? ¿Se entiende? El que me preguntaba del ando, endo, ¿entendió? Claro, si preguntás con ando, endo, respondés con ando, endo. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy estudiando inglés. Fíjense que acá no es así, aparece solo el ing. El ing cuando aparece solo no es ando, endo. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay palabras que ya todo el mundo las usa, ni siquiera el calentamiento global, a veces lo leen así en los diarios. El global warming es calentamiento global. Pero acá la palabra importante es emisiones, ¿ven? Entonces, el sol provee un recurso tremendo para generar electricidad limpia y sustentable sin contaminación tóxica o emisiones de calentamiento global. ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? ¿Uno? ¿Muy difícil? Nota de 10. Bueno, hacemos otra parte a ver si la pueden hacer solos. Sí, ¿Qué es lo primero que buscan? ¿Qué les enseñé yo? Ese. ¿El adjetivo? Está bien, ya saben cuándo es adjetivo. Ahora, lo primero que buscan es la S. Lo primero que buscamos es la S. ¿Hay S? En impacto. Impacto. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ahí hay una S. ¿Qué tengo que determinar? Tengo que determinar si esa S es verbo o sustantivo en plural. ¿Qué les parece? No se apuren. ¿Materiales peligrosos sería ahí? Espera. Vamos a hacer ¿Es así. verbo ahí o no? El potencial, creo que nunca. El que encontró los adjetivos. Recién alguien me dijo los adjetivos. A ver, ¿qué adjetivos encontraste acá? ¿El adjetivo es ambiental? Muy bien, ¿se acuerdan de AL? Ajá. ¿Qué era AL? AL Sí, adjetivo. siempre adjetivo. ¿Mm? Hay uno y hay otro, ¿ven? ¿Ven que hay dos? Los adjetivos no son la palabra importante. Tengo que seguir hasta donde aparece el sustantivo, que es la cosa. ¿Mm? Acá, ¿de quién estoy hablando? ¿Hasta dónde sigo acá? Hasta donde encuentro una S. ¿Dónde está la S? ¿Impactos? ¿Qué les parece? ¿De quién estoy hablando acá? Y los impactos. Los impactos ¿cómo son? Ambientales. Ambientales, potenciales. ¿Sí? Tengo dos adjetivos, ¿ven? Se van a acordar entonces que AL es adjetivo. Cuando yo encuentro AL sigo hasta donde encuentro la palabra importante. ¿Y cómo sé? Y me fijo si hay S, si hay palabra corta. En este caso encontré la S.
quiere decir que estoy hablando de los impactos. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Profesora, disculpe, de Paraná, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Encantada. Entonces sería la potencial, el impacto No. potencial. Claro, pero como el impacto está en plural, ¿ves que tiene ese? Los impactos. Claro, los Potencial. impactos potenciales ambientales. Vos en español podés decir los potenciales impactos ambientales, lo podés acomodar como quieras en español. En inglés español, sí. no. En inglés todos los adjetivos van antes, delante del sustantivo, ¿se entiende? Por eso acá son los impactos. ¿Se entiende? El de Paraná. Sí, profesora, sí. Perfecto. ¿Cómo empieza la oración, profe? Al final. A veces. ¿Cómo empieza esta? Impactos ambientales. Los impactos ambientales potenciales, yo lo puedo decir, los potenciales e impactos ambientales en español. Pero te tenés que dar cuenta que acá es el, la, los o las, sigo hasta donde encontré la S, ¿ven? Entonces, esta S me está diciendo que es plural. ¿Por qué? Y porque si acá tengo este artículo que es el, la, los o las, y acá tengo un adjetivo, si yo digo ¿los buenos qué? Los buenos alumnos. ¿Se entiende? Porque estos son adjetivos. Entonces el adjetivo modifica el sustantivo. Yo tengo que llegar hasta el sustantivo y la forma de llegar es viendo si hay una S o si hay una palabra corta. Y en este caso está la S, ¿se entendió? Los impactos ambientales potenciales asociados con la energía solar. Y acá, ¿vieron que hay guiones? Todo esto que está entre guiones, yo podría sacarlo, porque es una aclaración. El uso de guiones es lo mismo que el uso de paréntesis o el uso de comas. ¿Se entiende? Entonces, después vamos a leer lo que está entre guiones. Y acá está el verbo, ¿ven? Los impactos, vamos a hacer así. Yo les voy a poner contra el margen lo que es importante. Acá estoy hablando de los impactos. Esto, dijimos que como es una aclaración, yo lo puedo sacar. Entonces ahora lo que voy a hacer es buscar el verbo. Los impactos ambientales potenciales pueden variar. Vary, ¿ustedes lo asocian con el verbo variar o no? ¿Lo asocian con el verbo variar? No. Bueno, esto es variar. Y este can es poder. Entonces, los impactos ambientales potenciales pueden variar. ¿Ven que acá aparece una palabra con LI? Toda palabra que en inglés aparece con LI es el adverbio del español terminado en mente. Terminado en mente. Si a ustedes les resulta muy complicado, no tienen tiempo y están apurados cuando están leyendo y ven una palabra con LI y no se dan cuenta de lo que quiere decir, ustedes pueden leer lo mismo el artículo que están leyendo y lo van a entender lo mismo sin saber el significado. ¿Por qué? Porque toda palabra que termina en LI es el adverbio terminado en mente. Enormemente, suavemente, lentamente o cualquier expresión sinónima. Quiere decir que si no lo saben, ustedes van a poder leerlo. Leemos lo importante. Los impactos ambientales potenciales pueden variar. ¿Y acá? Pueden variar
dependiendo de la tecnología, según la tecnología. ¿Les gusta? De acuerdo con la tecnología. ¿Sí? Muy bien. Y acá, ¿ven que aparece esta palabra con WH? Esta palabra con WH, todas las palabras que terminan con WH tienen dos posibilidades. Son las que me ayudan a formular una pregunta. ¿Cuál de todos estos es tu libro? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántas horas por día estudiás? ¿Qué estás estudiando? Por un lado me ayudan a formar la pregunta, pero acá ven que no está formulando una pregunta, sino que está después de una coma y me está aclarando, porque también estas palabras con WH son las que me ayudan a agregar información adicional. En un resumen, yo veo un WH y lo podría sacar. Fíjense, un super resumen de este artículo sería: los impactos potenciales ambientales pueden variar según la tecnología. ¿Se entiende la idea o no? ¿Vieron que quedó súper resumido? Bueno, ahora lo vamos a leer entero. ¿Se entendió lo que hice? Busqué el sujeto, el verbo y lo que está con el WH que me está agregando información adicional, lo taché. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a leer todo. Los impactos ambientales asociados con la energía solar, y entre guiones o entre paréntesis o comas me está aclarando cuáles son esos impactos ambientales potenciales. Fíjense que acá tengo esto unido con ANT. ¿Ven? Uno es land use y el otro es habitat loss. ¿Por qué? Porque acá tengo ANT y yo les dije a ustedes que ANT une dos elementos que tienen el mismo nivel de importancia. Es como si yo dijera Juan y Elena. Los dos son importantes. Juan y Elena estudian inglés. Pero acá tengo dos palabras, ¿ven? Land use. Si yo tengo dos palabras, la última de la derecha es la palabra principal. Estoy hablando del uso, land es tierra, uso de la tierra. Y habitat loss es pérdida. Entonces, el uso de la tierra y la pérdida de hábitat. ¿Me siguen? Estoy enumerando cosas que son los potenciales impactos ambientales. Entre guiones me aclara, uso de la tierra, pérdida de hábitat. ¿Acá qué será? Estas dos palabras, ¿ven? Todos saben lo que es water. Quiero water. ¿Qué es water? Agua. Si tengo water use, ¿cuál es la palabra importante? La última de la derecha. Cuando tengo dos, la última de la derecha. Entonces, ¿de quién estoy hablando acá? Del uso del agua. Del agua. Muy bien. Entonces, acá es land use. Uso de la tierra. Pérdida de hábitat. Uso del agua y El uso de materiales peligrosos el en la uso producción. ¿vieron que acá aparece una de las palabras cortas que vimos ya? Entonces me queda y, todo es importante, me está enumerando. El uso de materiales, porque tengo una S y acá tengo una palabra corta, en. ¿Cómo son los materiales? ¿Ven que termina en OUS? Peligrosos, porque toda palabra que termine en OUS es un adjetivo. Entonces yo acá sé que esto es un adjetivo, si no sé el significado, lo busco en el diccionario y me dice peligroso. ¿Se entiende? Es una enumeración. Estos son los potenciales impactos: el uso de la tierra, la pérdida de hábitat, el uso del agua y el uso de materiales peligrosos
¿En dónde? ¿Cómo dirían ustedes en español? Es fácil, es parecido. En la fabricación, en la Manufactura. Claro, en la manufactura, en la fabricación. Perfecto. ¿Ven que termina con ing? Y no es ando, endo. ¿Se entiende? ¿Para nada entienden? Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Fuerte y claro. Después vamos a practicar esto. No se asusten, vamos a hacer mucha práctica para que ustedes puedan leer. Entonces me quedó los impactos potenciales ambientales y dijimos que acá está el verbo. ¿Ven? Porque el verbo es variar. El verbo es variar. Todo esto yo lo podría sacar. Entonces me quedan los impactos ambientales potenciales pueden variar mucho, enormemente, según la tecnología. ¿Les gusta? Y acá me agrega que con el que lo soluciono. ¿Y a quién se está refiriendo este qué? A la tecnología, ¿ven? Puede variar enormemente o en gran medida, según la tecnología, que, o sea, este que, la cual, la que, es la tecnología, ¿ven? Depende de la tecnología que es lo mismo que la tecnología. Es como si yo pusiera punto acá y empiece a repetir the technology. Fíjense. ¿Ven? Puede variar enormemente dependiendo de la tecnología, punto y seguido. La tecnología, acá tengo una S, incluye dos categorías. ¿Se entendió? Nada más que el autor, para no repetir la tecnología, puso coma acá y puso la cual en lugar de volver a repetir la tecnología. ¿Se entiende? La cual, o sea, la tecnología, incluye, este es un verbo, dos categorías amplias. Las células solares fotovoltaicas, que se denominan PV, y las plantas solares las plantas térmicas de concentración solar, que son estas. ¿Se entendió más o menos la técnica, chicos? Vamos a hacer otro. Lo van a hacer ustedes solos, a ver. ¿Vamos a hacer la del ingeniero? Ustedes traten de separar. A ver si encuentran. Esta es una definición simple de lo que es un ingeniero. Sí, un ingeniero es como que se lee casi tal cual. Un ingeniero es una persona. Un ingeniero es una persona. Claro. Un ingeniero es. Muy bien. Todavía no lo aprendimos a esto, pero es el verbo más simple que existe en inglés. Un ingeniero es
Una persona. Es una persona. Muy bien. Muy bien. Un ingeniero es una persona. Ahora ven que aparece un WH. ¿Se acuerdan que recién les expliqué el WH? Las palabras con WH tienen dos posibilidades. Me ayudan a formar una pregunta o me ayudan a agregar información sobre lo que estoy hablando. En este caso, who quiere decir quién. Si ¿Quién yo digo repara? quién uso who en una pregunta. Como estoy hablando de una persona y me está agregando información sobre esa persona, por eso usa esa palabra who, que se llama pronombre, es un pronombre. Entonces, un ingeniero es una persona ¿Qué repara? que La repara. ¿Qué cosa repara? Artefactos eléctricos y mecánicos. mecánica. Claro. O Muy mecánicos. bien. Perfecto. ¿Vieron que acá está el O? Que yo les dije que une dos elementos iguales. Igual que AND, ¿se acuerdan? Entonces, este OR me está uniendo los dos AL. ¿Se acuerdan que AL es adjetivo? No me digan que no es fácil el inglés, chicos. Se repite siempre lo mismo. ¿Es fácil o no? Es fácil porque no tiene femenino, masculino. Tiene muchos menos palabras para decir lo mismo que en español. Es más sintético. Es más estructurado. Díganme que es más fácil. Es más fácil que el español. ¿Se entendió entonces? Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer la primera oración hasta el punto. Todos saben lo que es el CO2. ¿El CO2 qué es? Dióxido de carbono. Ahí el separador es is, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un componente químico. Is es el verbo y todo lo demás el complemento. El sujeto es el dióxido de carbono. ¿Vieron que acá no aparece el artículo de? ¿Vieron que acá no dice de? No dice el dióxido de carbono, como decimos en español. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando hablo en general, no se usa de, no se usa el artículo. Ahora, si yo dijera el dióxido de carbono que hay en esta sala, ahí sí, estoy particularizando el dióxido de carbono. Pero si hablo en general, no va el artículo en inglés. Pero cuando yo lo leo en español, tengo que decir el dióxido de carbono. ¿Se entiende? Ahí lo pone como título. En este caso estoy hablando en general del dióxido de carbono, como del compuesto químico en general. Por Lo eso está en poniendo inglés como un no título. va. No, es porque estoy hablando en general, no porque sea un título, porque ven que no es un título, es una oración con un punto. Pero Sí, cuando sí. hablo en general, si yo por ejemplo quiero decir, la ingeniería es una carrera muy dinámica. En inglés, yo digo, fíjense, engineering is a dynamic career. Por ejemplo, ¿ven? Y fíjense ahora, the engineering that I study here is dynamic. Fíjense, engineering is a dynamic career. La ingeniería es una carrera dinámica, en general estoy hablando. Y acá digo, la ingeniería que yo estudio acá es dinámica, ¿ven? Y acá agregué el artículo, porque estoy
particularizando la ingeniería de acá. ¿Se entiende? Cuando yo hablo general, como en el primer caso, en inglés no va el artículo de. Pero cuando lo digo en español lo tengo que agregar, tengo que decir la ingeniería, no puedo decir ingeniería en una carrera, la ingeniería. ¿Se entiende? ¿La diferencia? Profe, Sí. no sé si en el resto de las regionales, pero acá se corta la presentación. La última parte. Acá también se había cortado, pero ya está de nuevo. Acá Bueno, también en Venado Tuerto se cortó. Chicos, disculpen, pero vieron que recién vino este muchacho de soporte y no sé, medio que me retó, me dijo que yo había hecho algo y yo no hice nada. Se ve que se corta solo. No sabe Ahora nada de soporte. ¿Ahora me En escuchan? lo inglés, el de soporte. Ay, Pero no. que se escuche y se ve. Es un... La verdad que yo los escucho con mucho eco, es una lástima. Pero bueno, lo que quiero es que me escuchen a mí, que entiendan, que cualquier duda me pregunten. Yo les voy a explicar todas las veces que ustedes lo necesiten. Gracias, profe. Profesora, Bueno, yo sí. estudié inglés en la universidad cuando iba, pero nunca me enseñaron así de esta forma, es re práctico, es la primera vez que veo algo así más sencillo y objetivo. Gracias, va a estar bueno. Ay, bueno, me emociona que me digan eso. Pero bueno, es una técnica que yo aplico y la verdad que da resultado. Les gusta. Yo trato que mis alumnos estén contentos y que aprendan. Gracias. Gracias, profe. Bueno, seguimos. Estábamos con el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es un compuesto químico. Vamos a la segunda oración. Es un gas a temperatura ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Vieron? Pero vieron, yo lo que quiero que ustedes se fijen. Todos saben que este es el verbo, ¿no es cierto? Is. ¿Ven? Pero ven que acá aparece esta palabra it. ¿Todos ven el it? Bueno, esa palabra it, es un pronombre. Es un pronombre que no se traduce cuando está antes del verbo. Como muy bien la alumna recién dijo, es un gas. Perfecto, ¿por qué? Yo que les dije a ustedes que nunca en inglés puedo conjugar un verbo, nunca, si no tengo el sujeto adelante. ¿Se acuerdan que en español yo puedo decir, ¿fuiste al cine? O fui al cine ayer. Se sobreentiende que soy yo. En inglés no puedo hacer eso. En inglés tengo que poner, yo fui al cine, yo estudié inglés. Entonces, es por eso que se usa tanto el pronombre it, porque este pronombre it se usa para reemplazar cosas, como reemplazar una computadora, un auto, para hablar del clima, y también para las expresiones que no tienen sujeto. Por ejemplo, si yo digo, fíjense, it is windy today. ¿Vieron la aplicación esa para saber el tiempo de windy? Wind es viento. Entonces yo digo, está ventoso hoy. Vamos a poner una palabra más fácil. En vez de windy vamos a poner cold, frío. ¿Ven? Fíjense, acá ¿qué dice? Hace frío hoy. O está frío hoy. Pero ven que aparece el it. ¿Cuál es el error que cometen? Y ven it y piensan que es esto o esta. No. It no tiene traducción, chicos. ¿Y para qué está, profe? Y está porque si no yo no puedo conjugar el verbo. No puedo poner is solo. No existe, está mal. ¿Se entiende?
Entonces, it no se traduce cuando está antes del verbo. ¿Se van a acordar? Por eso yo digo acá, el dióxido de carbono es un compuesto químico, es un gas, acá tengo otra temperatura, otra palabra corta. Es un gas acá tengo dos palabras. ¿Cuál es la importante? Temperatura. Temperatura ambiente. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora acá. Vieron que acá otra vez aparece it. ¿Por qué aparece it? Porque se está refiriendo al dióxido de carbono, que es una sustancia, es una cosa en singular. Por eso yo lo reemplazo por el pronombre personal it, que no se traduce. ¿Vieron cuando en los relojes o en las computadoras dice atrás made in? ¿Vieron que aparece made? Hecho en. Claro. Dice, por ejemplo, así. Made in China. ¿Vieron que aparece así? Quiere decir hecho en China. Este es el adoído del verbo hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Está hecho de, o está compuesto ¿de qué? Está compuesto de un átomo de carbono y 2 de oxígeno. ¿Está bien? Está hecho, sería en realidad. Perfecto, está compuesto, está como ustedes quieran. Pero es para que ustedes se acuerden de esta palabra, made, vieron que aparece en todos lados, quiere decir fabricado, hecho en. Entonces, para que no busquen tanto en el diccionario. Entonces, muy bien, como acá tengo and está uniendo one carbon y two oxygen. La palabra importante es átomos, está perfecto. Entonces, está compuesto de un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, y 2 de oxígeno. ¿Se entiende? Vamos a hacer esta. Yo lo único que les voy a pedir acá es que ustedes traten de encontrar el verbo. Ustedes ya saben que acá hay una WH, ¿ven? Y la WH, ¿qué hace? Me agrega información adicional. Yo quiero que en esta parte ustedes piensen, aunque no entiendan nada, traten de encontrar el verbo. Release. Perfecto. ¿Cómo hiciste? Porque está el artículo antes. ¿Por qué? ¿Porque está la S? Sí. Perfecto. Entonces, como acá encontré esta S, yo tengo que determinar si esa S es sustantivo en plural o es verbo, pero acá yo sé que es sustantivo en plural. Los animales. Y la gente. Release es el verbo, aunque yo no sepa lo que quiere decir, no importa. Ya tengo solucionado el 90% si yo encontré el verbo, porque todo lo que está antes del verbo es el sujeto y todo lo que está después es el complemento. A determina B. Los animales y quién. La gente, claro. Esta es una palabra que es plural, en su sentido es plural, pero no lleva S. Ustedes pueden decir las personas o la gente. O sea, tiene una connotación plural, pero no lleva S. Entonces, puedo decir las personas y los animales, y ustedes sin buscar en el diccionario pueden darse cuenta
Si dice dióxido de carbono, ustedes saben que cuando nosotros respiramos, cuando... Lo rechazamos. Liberamos. Entonces, la gente y los animales liberan dióxido de carbono ¿cuándo? Cuando ellos... Respiran o exhalan. Cuando ellos... Ajá. Y out, que también es una palabra corta, ustedes saben que out siempre me indica hacia afuera. Entonces, si nosotros breathe in, quiere decir que inspiramos. Y si breathe out, ¿qué hacemos? Expiramos. Exhalamos. Digo, Exhalamos. Sí, porque si expiramos, chao. Exhalamos, muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿De a poco? ¿Sí? Bueno. Acá lo matamos. ¿Cómo? Bueno. Vamos a hacer esta del cambio climático. Vamos a hacer hasta el punto. Acá hay una aclaración. ¿Vieron que acá hay un paréntesis? Yo lo podría sacar a eso. Y hay una sigla IE. Esta sigla viene del latín y quiere decir, es decir. Se escucha como de otro lado, ¿no? ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. fuerte y claro. Perfecto. Bueno, vamos al cambio climático, climate change. A ver, según lo que vimos hasta ahora y yo les expliqué, ¿qué encuentran acá? El verbo básico más simple del inglés, ¿está? No. Cada 1.000.000 de años. No. Sí, más o menos. Olvídense de esto, Ejemplo. porque esto es un ejemplo. Es decir, Década de millón de años. el verbo más simple del inglés, ¿está? Sí, is. Ah, y en esa frase. Is. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Si este es el verbo, ¿cuál es el sujeto? Todo esto. ¿Sí? Y todo lo demás es el complemento. Función, estación, Entonces, ¿de quién estoy hablando acá? Del cambio climático. ¿Sí? El cambio climático. Profe, Sí. ahí cuando dice cambio climático es un cambio, ¿eso se puede reducir en inglés como en castellano o no? Y no, porque tendrías que buscar un sinónimo para que quede claro, tenés que repetir la palabra. ¿Me entendés? Para que no sea una redundancia, digo. No, porque vos decís, el cambio climático es, podríamos decir, una variación, si querés, en vez de cambio. Okay. ¿Eh? El cambio climático es una variación, en vez de decir un cambio. Pero se ve que para que quede bien explícito, el autor, cuando define cambio climático, vuelve a poner cambio. ¿Mm? ¿Se entiende que
que este es el verbo y que todo lo que está antes es el sujeto y que entonces esto es una cosa? El sujeto siempre son cosas, son sustantivos, es una construcción nominal. Todo lo que está antes es el sujeto y todo lo que está después es el complemento. A es B. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora quiero que ustedes solos busquen referentes que vimos hasta ahora. Palabras cortas, S, si encuentran... Y ahí tenemos A, D, la S de antes de when. Muy bien. Off. In, me dijeron. In. El último off. Very good. Bueno, entonces el clima climático es, leemos hasta ahí, hasta donde está segmentado. Es, ¿qué es? Cambio. Un cambio. Ajá, ¿dónde? La distribución estadística, dice ahí. En la distribución estadística. Muy bien. ¿Ven que se cumple lo que yo les dije? Todo lo que termine en al es adjetivo. No es la palabra importante. Modifica, en este caso, a distribution. ¿Se entiende? Entonces, un cambio en la distribución estadística de ¿qué? Patrones de agua. De los patterns. ¿Ven? Acá la palabra importante es patterns. Modelos, ajá. ¿Qué era weather? ¿Qué es el Weather Channel? ¿Se acuerdan? Tiempo. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, de los modelos del clima. ¿Les gusta? Y ahí ya tengo, ¿ven? Hasta ahí llegué. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los modelos del clima. ¿Cuándo? Y acá me agrega información adicional. ¿Ven que hay un WH? ¿Cuándo? Porque when es cuando. Ese cambio se vuelve a repetir change, ¿ven? That quiere decir ese o aquel. Si ustedes no se acuerdan de lo que quiere decir that, lo pueden reemplazar mentalmente por el artículo de y lo pueden leer lo mismo, ¿ven? Cuando el cambio, ¿ven que acá hay una S? ¿La ven? Bueno, yo tengo que determinar si esa S es sustantivo en plural o es verbo. Cuando el cambio... díganme ustedes. No saben lo que es esto, pero ustedes me tienen que decir si esa S corresponde a verbo o a sustantivo en plural. Plural. No, es Plural de últimos. Cuando el cambio... Ahí me dijeron último. Si fuera último, tendría que estar antes del cambio. Cuando ese último cambio. Claro, pero no dice eso. Si fuera último, tendría que estar antes, porque cambio es el sustantivo y los adjetivos en inglés van antes.
Pero no dice, fíjate que dice cuando el cambio lasts. Dura. Cuando el cambio Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar last en el word reference. Fíjate, last como verbo, no como adjetivo último, ¿ves? Porque si fuera adjetivo tendría que estar antes de cambio. Entonces, last como verbo, durar, persistir, prolongarse. Muy bien al que dijo dura. Durar. ¿Viste? Entonces, cuando el cambio dura, Un periodo extenso de tiempo. por un periodo extendido de tiempo. ¿Les gusta? En ese caso for no es para, ¿ven? Porque está hablando de un periodo de tiempo. Entonces, por un periodo de tiempo, lo que quiere decir, ¿cómo? Prolongado podría ser también en vez de extendido. Por un periodo prolongado, perfecto, de tiempo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, vamos acá. Otra vez habla de climate change, ¿ven? Acá tengo una palabra corta. ¿Hay otra palabra corta? In. Pero acá tiene que haber un verbo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Acá de quién estoy hablando? Del cambio climático. El verbo es este. Puede referirse. Refer es el verbo. Refer es el verbo. Y en este caso, en vez de decir se refiere, el autor dice puede referirse. Puede referirse. ¿Y acá qué dice? Otra vez un cambio. Entonces piensen en español cómo unen esto más esto. El cambio climático puede referirse ¿cómo decimos en español? El cambio climático puede referirse a un cambio, ¿o no? Puede referirse a, no me queda otra. Cuando ustedes ven estas palabritas cortas, a veces es fácil, como en, pero a veces no es tal cual la traducción que me dan. Tengo que pensar cómo lo digo en español. Entonces, fíjense el verbo referir. Refer. Lo busco en el word reference, copiar. Fíjense, ustedes ponen en el diccionario refer y les pone refer to, ¿ven? Hacer referencia a. Refer to, ya les aparece en el diccionario, chicos. Entonces, el cambio climático puede referirse a un cambio. Ahora sigan ustedes. ¿Hasta dónde siguen? ¿En donde está la S? A donde está la S, muy bien. Entonces me quedan estas tres palabras, de las cuales la más importante es conditions, porque tengo la S, ¿se entiende? Entonces voy para atrás, condiciones, ¿de quién? ¿Qué era weather? Era el clima, ¿se acuerdan?
que era el clima, como el Weather Channel. Condiciones del clima, y average quiere decir promedio. Entonces, condiciones promedio del clima o condiciones del clima promedio. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Acá hay un OR. ¿Yo qué les dije? El OR une. Entonces, el cambio climático se puede referir a un cambio en las condiciones del clima promedio o sigan ustedes. O en la... Acá me quedaron estas tres palabras. ¿Cuál es la importante? The time variation. ¿Cuál es la importante? Esto es el, la, los o las. Sigo hasta donde encuentro la palabra corta. O sea, la palabra importante es variación. ¿Variación de qué? De tiempo. ¿De tiempo de quién? Del... Esto era clima. ¿Se acuerdan? Y esta era una palabra corta que quería decir sin. Sin. Entonces, en las condiciones del clima promedio o en la variación del tiempo del clima dentro de qué? Un hilo dentro del contexto de qué. Acá como tengo guiones no puedo cortar. La palabra importante, ¿cuál es? La que termina en F. Condiciones. Condiciones. Entonces, dentro del contexto de las condiciones, esto era promedio. De mayor plazo. Porque long term es a largo plazo. Muy difícil, chicos. Y bueno, pero tienen que usar el word reference. Hacemos esta última sobre tecnología. A ver si la hacen solos. Is, of. Muy bien, is. ¿Qué pasaba con and? Une. And, une. In. Of, or. ¿Se acuerdan que or une igual que and? Or no corta, une. Or y and unen. Sigue uniendo. Bueno, aunque no sepan el significado de algunas palabras, no importa. Esto quiere decir tales como. Such as.
¿Qué les parece? ¿Esta es una definición de qué? De la tecnología. Muy bien, muy bien. A ver si lo pueden leer y si no conocen el significado de algunas palabras, lo leen en inglés. ¿Te animás, Guadalupe? La tecnología es la sí. Acá ella me dice que la tecnología es la colección de técnicas, skills, Herramientas habilidades, métodos y procesos y procesos usados muy bien. Piensen cómo lo dirían en la producción de y ahora de goods or services. ¿Qué les parece? Todos conocen good como very good, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pero fíjense que ahí tiene ese. Entonces no puede ser el good de bien, porque los adjetivos en inglés no toman ese, son invariables. Singular, plural, femenino, masculino, no cambia nunca el adjetivo en inglés. Y ahí tiene ese, quiere decir que tiene otra función esa palabra. ¿Se entiende? No es un adjetivo. Entonces, técnicas, habilidades, métodos y procesos usados en la producción de bienes o servicios. Goods quiere decir bienes. ¿Se van a acordar? Goods and services, bienes y servicios. No es un adjetivo porque tiene ese. Los adjetivos siempre están delante de un sustantivo. Y ahí precisamente tiene ese porque es un sustantivo. ¿Se entiende? Bienes o servicios. ¿Quieren que lo busquemos en el diccionario? Lo buscamos. Fíjense, yo lo busco. En el diccionario ya me aparece así, ¿ven? ¿Ven? Como sin la S es el adjetivo bueno. Y acá me aparece como nombre o sustantivo, ¿ven? Bien, bien. Bienes y servicios. Claro, bienes o servicios, perfecto. Bienes o servicios o en the accomplishment es el logro. ¿Ven? El logro de objetivos. Objetivos tales como investigación científica. La investigación científica. ¿Se entendió? Sí. ¿Se animan a hacer una tarea? ¿Usando el Word Reference? Sí. ¿Se animan? Bueno, entonces hagan la de Information Technology, la que sigue, y la corregimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? No, la escuchamos. ¿Todos? Sí. Bueno, entonces para la próxima clase traten de aplicar esta técnica en el texto que sigue de Information Technology. IT, ¿vieron qué dice? Tecnología de la información. ¿Se animan?
Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. ¿Me escuchan? Bueno, fue un placer haber compartido. Nos vemos la semana próxima. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Y voy a parafrasear a Tevez. ¿De acuerdo? Very difficult. Difficult. Ahí está, pero ahí no. Bueno, de a poco, es la primera clase recién. No, por eso, y yo en tono de chiste por ahí, hoy a mí me gustó cuando le digo, era inspiramos, y yo le mando expiramos, le digo, ya lo maté. Bueno, era, no importa. Exhalamos. Claro, sí. No, expirar no, por favor. Bueno, nos vemos. Chau a todos. Hasta luego. Chau.